con ciudadanos del Senado y la Cámara de Representantes. Desde el comienzo del plazo para la cual he sido de nuevo llamado a la oficina, ninguna ocasión se ha planteado en forma para expresar a mis conciudadanos en general el sentido profundo y respetuoso que me siento por el testimonio renovado de la aprobación pública, mientras que por una parte se despertó mi gratitud para todos aquellos casos de parcialidad cariñoso con la que he tenido el honor de mi país. Por el otro, no podía evitar que un sincero deseo de que la jubilación, de la cual ninguna consideración privada debe jamás, me han roto. Sin embargo, influenciando por la creencia de que mi conducta se calcula en función de sus verdaderos motivos y que el pueblo y las autoridades derivadas de ellos apoyaría esfuerzos que no tienen nada personal por su objeto, que han obedecido el sufragio, el cual me mandó que retomar el poder ejecutivo, y te suplico humildemente que el ser en cuyo voluntad el destino de las naciones depende, para coronar con el éxito de nuestros esfuerzos mutuos para la felicidad general. Tan pronto como la guerra en Europa había adoptado esos poderes con los cuales los Estados Unidos tienen las relaciones más amplias, no hubo razón para aprender que nuestra relación con ellos puede ser interrumpida y nuestra disposición para la paz elaborado en tela de juicio por las sospechas demasiados a menudo entretenido por las naciones beligerantes. Parecía, por lo tanto, para que sea mi deber de advertir a nuestros ciudadanos de las consecuencias de un comercio de contrabando y de actos hostiles a cualquiera de las partes, y obtener mediante una declaración del estado jurídico actual de las cosas un reconocimiento más fácil de nuestro derecho a las inmunidades que pertenecen a nuestra situación. Bajo estas impresiones, la proclamación que será establecido antes de que se publicó. En esta postura de los asuntos, tanto nueva y delicada, me resolví a las normas generales, que deberá ajustarse a los tratados y hacer valer los privilegios de los Estados Unidos. Estos se redujeron en un sistema que se comunicará con usted. Aunque yo no he pensado en libertad para prohibir la venta de los premios, permitida por nuestro Tratado de Comercio con Francia para ponerse en nuestros puertos, no se ha negado a hacer que se restablezca cuando se toma dentro de la protección de nuestros territorios y por buques de pesca o equipar de forma bélica dentro de los límites de los Estados Unidos. Se apoya con la sabiduría del Congreso para corregir, mejorar o hacer cumplir este plan de procedimiento, y probablemente se encontrará conveniente extender el Código Legal y la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos para muchos casos, lo que a pesar de depende de los principios ya reconocidos, exigir algunas otras disposiciones. Cuando los individuos serán dentro de la matriz de los Estados Unidos a sí mismos en la hostilidad contra cualquiera de los poderes en guerra, o entrar en las expediciones militares o expresas de la competencia de los Estados Unidos, o usurpar y ejercer la autoridad judicial dentro de los Estados Unidos, o cuando las sanciones a violaciones de la ley de las naciones puede haber sido indistintamente marcados o sin insuficientes, estos delitos no puede recibir muy pronto y cerca de una atención y que requieren soluciones rápidas y decisivas. Cualquier cosa que esos recursos pueden ser, van a ser bien administrados por el Poder Judicial, que poseen un curso de larga data de investigación, proceso de efectivo y los oficiales en el hábito
de la ejecución de la misma. De la misma manera, ya que varios de los tribunales han puesto en duda, en determinadas circunstancias, su poder para liberar a los buques de una nación en paz, e incluso de un ciudadano de los Estados Unidos, aunque incautado en virtud de un color falso de ser propiedad de hostilidad, y han negado su poder para liberar a ciertas capturas dentro de la protección de nuestro territorio, lo que parece adecuado para regular su jurisdicción en esos puntos. Pero si el Ejecutivo va a ser el centro turístico en cualquier de los últimos casos, se espera que será autorizado por la ley para que los hechos constatados por sus tribunales, cuando para su propia información, que se lo soliciten. No puedo recomendar a las medidas de su notificación para el cumplimiento de nuestros deberes para con el resto del mundo, sin volver a pulsar sobre vosotros la necesidad de ponernos en una situación de defensa completa y de exigir de ellos el cumplimiento de sus deberes para con nosotros. Los Estados Unidos no debe acceder a una persuasión que, contrariamente a la orden de los acontecimientos humanos, que será por los siglos de mantenerse a distancia de esos llamamientos dolorosos de las armas, con la que la historia de todas las demás naciones abunda. Hay una parada debida a los Estados Unidos entre las naciones, el cual será retenido, sino absolutamente perdido, por la reputación de debilidad. Si deseamos evitar el insulto, debemos ser capaces de repeler si queremos garantizar la paz. Uno de los instrumentos más poderosos de nuestra crecimiento prosperada, que debe ser conocido, que estamos en todo momento listos para la guerra. Los documentos que serán presentados a ustedes se mostrará la cantidad y tipos de armas y pertrechos militares ahora en nuestras revistas y arsenales, y sin embargo una adicción. Incluso a estos suministros no puede con la prudencia que descuidar, ya que no dejan nada a la incertidumbre de la adquisición de un aparato bélico en el momento de peligro público. Tampoco pueden dichos acuerdos con los objetos se expone a la censura o los celos de los más cálidos amigos del gobierno republicano. Son incapaces de abuso en manos de la milicia, que debe poseer un orgullo de ser depositario de la fuerza de la República y puede ser entrenado para un grado de energía igual a todas las exigencias militares de los Estados Unidos. Pero es una investigación que no puede ser demasiado solamente a cabo si el acto más eficazmente para el disponer la defensa nacional mediante el establecimiento de una milicia uniforme o a lo largo de los Estados Unidos ha organizado para producir todos sus efectos, ya sea su propia experiencia en los diversos estados, no se han detectado algunas imperfecciones en el sistema, y si una función material en una mejora de la misma no debe ser para dar una oportunidad para el estudio de las ramas del arte militar, que apenas puede ser nunca alcanzado por la práctica sola. La conexión de los Estados Unidos con Europa se ha vuelto muy interesante. Los hechos que se relacionan con ella y han pasado bajo el conocimiento de la Ejecutiva se expondrán al Congreso en una comunicación posterior. Cuando contemplamos la guerra en nuestras fronteras, se puede afirmar con verdad que todos los esfuerzos razonables se han hecho para ajustar las causas de disensión con los indios del norte de Ohio. Las instrucciones dadas a los comisionados de evidenciar una modernación y el procedimiento de capital de un amor sincero de paz y una liberalidad que no tiene restricción, sino a los intereses fundamentales
y la dignidad de los Estados Unidos. El intento, sin embargo, de una negociación amistosa se vieron frustradas. Las tropas se han manifestado para actuar ofensivamente. Aunque el tratado propuesto no detener el progreso de la preparación militar, es dudoso hasta qué punto el avance de la temporada, antes de los movimientos activos de buena fe justificadas, podrá retrasar durante el resto del año. A partir de los documentos de inteligencia que se refieren a este tema tan importante, que determinará si la diferencia en el número de tropas otorgado por la ley se compensará con socorro de la milicia o estímulos adicionales se propondrán a los reclutas. La ansiedad también se ha demostrado por el Ejecutivo de la Paz con los griegos y los cherokees. Los primeros han sido relevados con maíz y con ropa, y las medidas ofensivas contra ellas prohibidas durante el receso del Congreso. Para satisfacer las quejas de este último, los juicios se han instituido para las violaciones cometidas contra ellos. Sin embargo, los papeles, los cuales serán entregados a usted, revela el pie de crítica en la cual estamos firmes en lo que respecta a estos los tribus, y es con el Congreso para pronunciar lo que se hará. Después que se han ofrecido para la actual emergencia, se merecen sus trabajos más serios para hacer la tranquilidad con los salvajes permanentes mediante la creación de vínculos de interés, junto a una ejecución rigurosa de la justicia sobre los violadores de la paz, el establecimiento de comercio con las naciones indias en nombre de los Estados Unidos es más probable que conciliar su apego. Sin embargo, debe llevarse a cabo sin fraude, sin la extorsión, con el abastecimiento constante y abundante, con un mercado para los productos de los indios y un precio establecido de lo que dan del pago, y recibir a cambio las personas que no proseguirá con tal tráfico, a menos que se sedució por la esperanza de ganancia, pero será suficiente para que Estados Unidos solo se reembolsará. Si este acuerdo, recomendación con la opinión del Congreso, se recordará que no puede lograrse por cualquier medio, sin embargo, en las manos del Ejecutivo. Señores de la Cámara de Representantes, los comisionados encargados de la liquidación de cuentas entre las Naciones Unidas y los estados individuales, llegó a la conclusión de sus funciones importantes dentro del tiempo limitado por la ley y los saludos golpeados en su uniforme, que será presentada al Congreso, sean colocada en los libros de la tesorería. En el primer día del pasado mes de junio, una cuota de 1 millón de florines se abona en los préstamos de los Estados Unidos en Holanda. Este fue ajustado por la prolongación del periodo de reembolso en la naturaleza de un nuevo préstamo a interés del 5% por el término de 10 años, y los gastos de esta operación fuera de una comisión del 3%. El primer tramo del préstamo de los millones de dólares del Banco de los Estados Unidos se ha pagado, ya que fue dirigido por la ley. Para el segundo es necesario que debe establecerse. Ninguna consideración pecuniaria es más urgente que la reducción ordinaria y la descarga de la deuda pública. El retraso de ninguno de ellos puede ser más perjudicial o una economía de tiempo más valioso. La productividad de los ingresos públicos, que hasta ahora ha seguido a la igualdad de las anticipaciones que se formaron de la misma,
pero no se espere probar en consonancia con todos los objetos que han sido aseguradas. Algunas de las disposiciones auxiliares, por lo tanto, se presume es necesaria y se espera que estos se puedan hacer en consonancia con la debida consideración a la conveniencia de nuestros ciudadanos, que no puede dejar de ser sensible a la verdadera sabiduría del encuentro con su pequeño regalo, además de sus contribuciones para evitar una futura acumulación de cargas. Pero aquí no puede dejar de recomendar la derogación del impuesto sobre el transporte de los papeles públicos. No hay recursos tan firme para el gobierno de los Estados Unidos como el afecto de la gente, cuidada por la política ilustrada, y en esta primaria nada bueno puede conducirnos más que una representación fiel de las actuaciones públicas, difundido sin restricciones en todos los Estados Unidos. Una estimación de los créditos necesarios para el servicio actual del año siguiente y una declaración de una compra de armas y pertrechos militares realizadas durante el receso será presentado al Congreso. Señores del Senado y la Cámara de Representantes, los objetos varios a los que me han mencionado abren una amplia gama de sus deliberaciones e involucrar a algunos de los más selectos intereses de nuestro país común. Permíteme traer a la memoria de la magnitud de su tarea. Sin una frialdad imparcial, el bienestar del gobierno puede ser aventurado sin armonía en lo que concierne la libertad de los sentimientos. Su dignidad se puede perder. Por a medida que los trabajos legislativos de los Estados Unidos nunca, confío, se les reprocha la falta de temperamento o la franqueza, de modo que no será la felicidad pública, languidecen por la falta de mis colaboraciones intensas y más cálido.